se han encontrado con dos cosas, ¿no? Una, que la China tiene su fortaleza en la manufactura, mientras que la India tiene su fortaleza en la agricultura. Y los crecimientos no son iguales, ¿no? Una cosa es producir manufactura y otra cosa es producir productos agrícolas, ¿no? Porque en general los productos agrícolas están con una tecnología menor y la manufactura está con una tecnología mayor, y lo que China ha hecho pues es invadir el mundo con todas sus mercancías, ¿no? Y la India, pese a que está creciendo a tasas altas, sin embargo, todavía no tiene la capacidad de tener una manufactura desarrollada. Y esto se invierte en los otros años, lo cual, como decía, a veces no refleja la realidad, ¿no? La India puede estar creciendo, pero la China mantiene su manufactura y desarrolla su manufactura, mientras los otros todavía no logran anclar en la producción manufacturera. Bien, acá, Profesor, disculpe que lo sí, interrumpa. dime, dime. Mi grupo ya está completo. Llegaron a entrar Sí, todos. Sí, ya, perfecto. Entonces, voy a dejar de compartir ya, para que entre. Ya, listo, gracias. ya. Ahí se ve, profesor. Sí, 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 está bien. En este caso, el tema que vamos a hacer es sobre el desempleo en Latinoamérica entre el periodo de 1946 y 2025. Estos son todos los integrantes. Ya. En términos de contenido, va a ser lo que es introducción y marco teórico, que es mi cargo, de ahí el resto son de mis demás compañeros. El modelo ISI, la organización y el resto de temas. Caso de la introducción y marco teórico. En caso del desempleo, que es un indicador clave para evaluar la situación del mercado laboral, se entiende como la condición en la que una persona forma parte de la PEAN, que significa Población Económicamente Activa. No tiene empleo, pero se encuentran disponibles y en búsqueda activa de trabajo, como se puede ver en la imagen de la derecha. O también, por otra parte, sin embargo, también en Latinoamérica este concepto debe ampliarse para comprender mejor la realidad. En el caso del desempleo abierto, que es uno de los temas que se va a tratar, se refiere a la situación en la que las personas no cuentan con un empleo, pero que se encuentran disponibles para trabajar y realizar acciones concretas para conseguirlo. Como se ha dicho en la imagen, como puede ver, hay dos personas que dicen albañil o Z, que o sea, no encuentran un trabajo como tal formal, pero están activamente buscando un trabajo. En todo caso, se dice, no basta con no tener trabajo, sino que la persona debe estar buscando activamente para que se pueda considerar un desempleo abierto. Una oportunidad laboral en esta. Este tipo de desempleo también suele ser el más visible en las estadísticas oficiales porque permite identificar a quienes están fuera del mercado laboral ocupado, pero desean reincorporarse a él. O sea, están buscando empleo activamente. En caso de la informalidad laboral, hace referencia a las actividades económicas o empleos que se desarrollan fuera del marco legal y regulatorio establecido. Esto se ve bastante en el Perú, o como ya se ha visto en varias estadísticas. Esto implica que las personas trabajadoras pueden carecer de un contrato formal, acceso a seguridad social, beneficios laborales, protección frente al despido, condiciones adecuadas de estabilidad. A diferencia del desempleo abierto, la informalidad no supone ausencia del trabajo, sino presencia de empleo en condiciones vulnerables. Por ello representa uno de los principales problemas estructurales del mercado laboral, especialmente en economías donde una gran parte de la población trabaja sin protección institucional, como es en el caso del Perú. En la izquierda se ven las dos imágenes que representan, una imagen de arriba que representa justamente esto.
Como se puede ver en puntos como se puede ser Gamarra, que son trabajadores como tal, que venden, o sea, están trabajando, pero no cuentan con nada de lo dicho anteriormente, un contrato, seguridad social o nada como que garantice sus derechos laborales. En el caso del subempleo, describe una situación más compleja, porque la persona sí trabaja, pero lo hace en condiciones insuficientes o inadecuadas. Puede tratarse de un empleo por horas, cuando alguien trabaja menos tiempo del que desea y necesita, o de un subempleo por ingreso o productividad, cuando el empleo no permite alcanzar un nivel económico adecuado o no aprovecha plenamente las capacidades de la persona. En este sentido, el subempleo evidencia que tener un trabajo no siempre significa tener o contar con una ocupación digna, estable o suficiente. Un ejemplo de esto puede ser los operarios, como puede ser de empresas que se dedican básicamente a tareas como que pequeñas, pero que no pueden ser realizadas por máquinas, o es más económico contratar a operarios con la propia máquina. Como un ejemplo acá de un empleo puede ser la costura y demás. En conjunto, estos tres conceptos permiten comprender los problemas laborales que no se reducen únicamente en la falta de empleo, sino que también incluyen baja calidad del trabajo, insuficiencia de ingresos, la ausencia de derechos laborales y la limitada protección social. Por ello, al estudiar el empleo, resulta también necesario estudiar estas clases de trabajo, de también cuántas personas trabajan o están desempleadas, sino también en qué condiciones lo hacen. En el caso de Latinoamérica, la tasa de desempleo no siempre termina de comprender por completo la situación real del mercado laboral, sino que esto se debe a que este indicador solo mide a las personas que forman parte de la población económicamente activa, la PEA, es decir, quienes están trabajando buscan activamente un trabajo, pero no refleja necesariamente a quienes han dejado de buscar trabajo, trabajar en condiciones precarias o se encuentran fuera del mercado laboral. En caso de la población de la PEA, es importante porque permite identificar cuántas personas están disponibles para participar en la actividad económica. Sin embargo, en el contexto latinoamericano, muchas personas no aparecen como desempleadas en la estadística, porque realizar trabajos informales, temporales, familiares no remunerados o actividades de subsistencia, entre otros casos, algunas personas dejan de buscar empleo por falta de oportunidades, por responsabilidades de cuidado, por desmotivación, por lo cual ya no son considerados desempleados, aunque también tengan un trabajo estable. Por ello, una tasa de desempleo baja no necesariamente significa que exista bienestar laboral. Puede ocurrir que muchas personas estén ocupadas, pero en empleos informales, o con bajos ingresos, sin contratos, sin seguridad social, con jornadas insuficientes. En ese sentido, para analizar la realidad laboral de América Latina, no nos basta con observar cuántas personas están desempleadas, sino también la condición, la composición de la PEA, el nivel de informalidad, el subempleo y la calidad de los empleos mismos en los que están. En la imagen se puede ver una imagen de Latinoamérica y respectivamente diferentes puntos que hacen referencia a esta ley. Eh, que son de diferentes áreas del trabajo de referente a diferentes áreas del campo del subempleo. Dale paso a mi siguiente compañero. Bueno, yo voy a hablarles del modelo SI y la transformación urbana en el tiempo entre 1946 y 1970. Continuando con la línea entre 1946 y 1970, en esta época América Latina implementó una estrategia económica que cambiaría para siempre nuestro mercado laboral, el modelo ISI, o industrialización por sustitución de importaciones. ¿En qué consistía? Básicamente, los gobiernos empezaron a proteger la industria nacional con aranceles y subsidios para fomentar la producción local de bienes de consumo. El impacto de esto en el empleo fue inmenso, pero hubo un cambio clave. Pasamos de ser sociedades que trabajaban la tierra a buscar el trabajo en las fábricas. Esto generó un éxodo rural masivo. Para que se hagan una idea de la magnitud, la población urbana de nuestra región saltó del 33% en 1940 al 64% en 1970, un crecimiento que superó con creces el crecimiento demográfico general. Siguiente, por favor.
Bueno, ahora la parte del contenido principal. Bueno, vamos a ver ahora cómo se vio esto en la práctica. La meta del modelo Easy era clave, reducir nuestra dependencia de los bienes importados, promoviendo la creación de fábricas locales. Estas nuevas fábricas en las ciudades actuaron como un imán, atrayendo a la mano de obra que venía del campo. Pero la migración no solo ocurrió por las ciudades fueran atractivas, sino porque el campo estaba en crisis. Por ejemplo, el empleo agrícola decayó fuertemente y esto debió a la baja productividad de la tierra y a las políticas de precios controlados que castigaban al agricultor. Bueno, el empleo en el sector de la industria efectivamente creció, pero no lo suficiente para absorber a todos los migrantes que llegaban a las ciudades. Siguiente. Bueno, finalmente en este enfoque económico nos lleva a las consecuencias desde un enfoque económico y además urbano. Durante este periodo, el Estado asumió el rol de principal empleador. Se crearon grandes empresas públicas y agencias estatales, como fue el caso del Corfo en Chile, con el objetivo de dirigir esta industrialización y crear puestos de trabajo formales. Si observamos en el gráfico, vemos que claramente como la población rural, o sea, la barra verde, y la urbana, la barra azul, se invierten drásticamente entre 1940 y 1970. Pero como mencionamos antes, no había empleo formal para tanta gente. Al ser insuficiente el trabajo en las industrias, esta migración masiva originó lo que conocemos como cinturones de pobreza. En las periferias de las grandes urbes, ciudades como México, Sao Paulo y Lima vieron surgir enormes asentamientos informales. Bueno, en conclusión, el modelo Easy modernizó nuestras economías, pero dejó a millones de inmigrantes para el sistema del empleo formal, sembrando las raíces de la informalidad urbana que, como vimos, estaría años después. Bueno, ahora sigue mi siguiente compañero. Gracias. Bueno, sabes, profesor, yo voy a explicar la parte de la crisis de la deuda y de la década perdida, que esa parte abarca precisamente los años 80. Ese periodo fue uno de los más difíciles para la región porque no solo hubo problemas financieros, también consecuencias sociales muy fuertes, que la crisis afectó el crecimiento económico, el empleo formal, aumentó la pobreza y empujó a muchas personas hacia trabajos informales. Se le llama la década perdida porque durante esos años en América Latina prácticamente dejó de crecer y en varios países el ingreso de la población cayó en lugar de mejorar. Ahora voy a explicar las causas. La primera causa fue el endeudamiento externo excesivo. Como durante los años 70, muchos países latinoamericanos pidieron grandes préstamos al exterior para financiar obras públicas, empresas estatales e industrialización, y en ese momento parecía una buena opción porque había crédito disponible. Segunda causa, la subida de las tasas de interés en Estados Unidos. Esto hizo que pagar la deuda fuera mucho más caro porque gran parte de esa deuda estaba en dólares y dependía de las condiciones internacionales. Y tercero, la caída de las exportaciones. Muchos países latinoamericanos dependían de vender materias primas como minerales, petróleo o productos agrícolas cuando bajaron los precios o se redujo la demanda. Y eso hizo que entraran menos dólares a la región. Y cuarta causa sería la dependencia económica. Como América Latina dependía mucho del financiamiento externo y de la exportación de materias primas, por eso cuando cambió el contexto internacional, la región quedó muy vulnerable. El momento más crítico fue en 1982, cuando México declaró que no podía seguir pagando nuevamente su deuda, y a partir de eso la crisis se extendió a otros países de Latinoamérica. Siguiente, por favor. Bien. Vamos a ver las consecuencias e impacto en el empleo. Una de las consecuencias fue el estancamiento económico. Las economías dejaron de crecer o crecieron muy poco, y esto afectó directamente a las empresas porque vendían menos, producían menos y contrataban menos trabajadores. Otra consecuencia fue la hiperinflación en varios países. Los precios subían muy rápido y los salarios perdían valor. Es decir, que aunque una persona siguiera trabajando, su sueldo alcanzaba cada vez para menos.
También hubo reducción del gasto público, o sea, los estados tuvieron que recortar gastos para pagar deuda y cumplir con los ajustes económicos. Eso significó menos inversión, menos obras públicas y menos empleo estatal. Y en el mercado laboral el impacto fue muy fuerte. Se destruyó el empleo formal, muchas empresas quebraron y el Estado dejó de contratar como antes. Esto afectó especialmente a trabajadores industriales, empleados públicos y personas que dependían de empleos humanos estables. Entonces el problema no fue solamente que aumentara el desempleo, sino que se debilitó el empleo con contrato, beneficios y protección social. Siguiente. Ahora, frente a esta falta de empleo formal, muchas personas no podían quedarse sin ingresos y por eso buscaron formas de sobrevivir, trabajando por cuenta propia o en actividades informales. Así creció el comercio ambulante, los trabajos sin contrato y las actividades de baja productividad. Por ejemplo, pues, las ventas en la calle o los pequeños negocios familiares, el transporte informal o los trabajos eventuales. Esto es importante porque en América Latina el desempleo no siempre muestra toda la realidad. O sea, una persona puede aparecer como ocupada en las estadísticas, pero está trabajando en condiciones muy precarias, ganando poco y sin seguro, sin estabilidad. Por eso la informalidad puede ocultar el problema real. No significa que todos tengan un buen empleo, sino que muchas personas trabajan porque necesitan sobrevivir, aunque sea en condiciones inestables. En conclusión, la crisis de la deuda no solo genera una crisis financiera, sino que también una crisis laboral. Esta década perdida debilitó el empleo formal, aumentando la informalidad y dejó una herencia de precariedad que sigue afectando a América Latina en las décadas posteriores. No les doy paso. Buenas, ¿se me escucha, profesor? Sí, se escucha bien. Sí, sí. Ya, bueno, pasamos a la parte que es estructura, reformas estructurales y apertura neoliberal. Bueno, de aquí lo que vamos a pasar es para lo que es el consenso de Washington y el fin del Estado empleador. Para comenzar, este fue un paquete de 10 medidas económicas, creado en 1989 por instituciones con sede en Washington, D.C. El Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y el Departamento del Tesoro de Estados Unidos en general. El fin de esta épica perdida fue una hiperinflación y estancamiento de los 80, un cambio de modelo. Los países latinoamericanos aceptaron la receta del FMI, disciplina fiscal, apertura de mercados y reducción del Estado. Para resumirlo de manera general, fue un impacto inmediato. Esto significó un fin del Estado como principal empleador, provocando despidos masivos en ciertos sectores públicos en la búsqueda de eficiencia. Siguiente, por favor. De ahí es flexibilización laboral, empleo o precarización. El intento de solución en base a esto. Se decía que si era más barato, era más fácil de contratar y de despedir, eliminando riquezas laborales. Las empresas crearían más empleos, pero la realidad fue otra. Las tasas de desempleo abierto no bajaron significativamente. Lo que realmente explotó fue la precarización. Se crearon empleos, pero mediante contratos temporales, sin beneficios sociales ni seguro sindical. El trabajador asumió mucho riesgo. Y esto en general tuvo muchas ganancias y muchos costos laborales, pros y contras. Sí, por favor. Ahí, bueno, para empezar tenemos los pros, el control de la inflación, los productos importados baratos ayudaron a estabilizar los precios y proteger el salario. Hubo una reducción en la burocracia, una supuesta mayor facilidad para poder emprender y formalizar negocios. Creación de trabajos en sectores específicos orientados a la exportación. También la llegada de inversión extranjera multinacional instalaron nuevas tecnológicas y modernizaron muchas áreas de trabajo. Y con respecto a los contras, la desindustrialización, un cierre masivo de fábricas en general locales, cosas que no pudieron, debido a porque no pudieron competir con los precios de las importaciones. También los empleos crearon el auge de la precariedad. Los nuevos empleos creados eran mayormente temporales, como ya mencioné anteriormente, no tenían la protección social. También es la destrucción del empleo tradicional, pérdida de puestos de trabajo
notables en el sector manufacturero nacional. Luego, expansión de la informalidad. Los trabajadores de las fábricas quebradas tuvieron que mirar al comercio informal o servicios de baja paga para poder sobrevivir. Bueno, pasando a la siguiente diapositiva, las conclusiones y los eventos clave. Hubo una dependencia externa, el nuevo modelo dependía totalmente de los inversionistas del extranjero que trajeron sus capitales. Luego también hubo el efecto tequila. La devaluación en México espantó a los inversionistas de toda la región, disparando el desempleo súbitamente. Esto contagió a Argentina, disparando su desempleo a niveles históricos. Ahí puede ver más o menos en la imagen el efecto tequila, una crisis en México, en Argentina. La diapositiva se Aunque quedaba en la anterior. mi compañero, ahí ya lo puede ver. Yo tengo algo de mal internet y me da algo lento las diapositivas. Pensé que era eso. ¿Ya puede ver la diapositiva, profesor? Sí, ya cambió ya. Está bien, está bien. Y más o menos se puede ver los precios en la caída, el caso de Argentina, como fue la México. Luego está la crisis asiática y rusa, que fue justo cuando la región parecía estabilizarse. Estas crisis hundieron los precios de las materias primas. Países como Brasil, Chile, Perú, por un fuertes recesiones que cerraron la década con un nuevo pico de destrucción de empleo formal. En conclusión, se controló la inflación, pero se dejó un mercado laboral, o sea, se dejó dejar un mercado laboral fragmentado, precario y altamente vulnerable a factores externos. Bueno, luego, siguiente página, por favor. Vamos a hablar de casos nacionales claves en general. Para Ya. empezar, tenemos el caso de México, el TLSCAM, creó muchos empleos en las fábricas liquidadoras del norte. Sin embargo, destruyó por completo el sector agrícola, las fábricas liquidadoras y, como puede ver, agricultura quebrada. Obligó a muchos campesinos a emigrar a ciudades o a trabajar de manera informal. Luego en Perú, que ya es nuestro país que ya conocimos, el Fuji-Shock de 1990, que logró frenar la hiperinflación de un solo golpe, pero las protecciones masivas despidieron a miles de personas en sectores públicos e industriales. Siguiendo página. Con respecto a Argentina, fue su gran medida de convertibilidad, donde un peso valía exactamente $1. Ese fue un momento muy feo para Argentina. Esto hizo que producir ahí fuera realmente carísimo, quebrando la industria nacional frente a las importaciones. Terminó siendo uno de los casos más dramáticos de patente argentina. Luego pasamos a Bolivia. Su versión de las reformas se llamó capitalización, que era prácticamente privatizar. Esto expulsó a miles de trabajadores de los sectores tradicionales, sobre todo lo que es minería, todo se encuentra en el control formal de las calles o la agricultura de supervivencia. Y otra página, por favor. Luego, con respecto a Chile, esto consolidó un modelo de libre mercado en el que hay un crecimiento económico constante. Por esto, un éxito macroeconómico ocultaba una gran desigualdad. Se crearon empleos, pero mayormente eran en sectores servicios y con alta precariedad laboral. Hubo mucha desigualdad en esta parte de Chile. Y luego, finalmente, con la parte de Brasil, implementaron el Plan Real en 1994 para matar su propia hiperinflación. Estabilizaron sus precios, pero obligaron a muchas industrias a reestructurarse para poder competir. Esto aumentó lo que es el desempleo en zonas urbanas e industriales. Eso sería todo de mi parte. Le paso a mi siguiente compañero. Bien, ahora vamos a revisar uno de los periodos más importantes de esta región, el cual fue el boom de los commodities entre el 2000 y 2014. Siguiente, por favor. Bueno, ese ciclo fue clave porque permitió reducir significativamente el desempleo en gran parte de los países latinoamericanos. Esto gracias al crecimiento impulsado por China, a la exportación de materias primas, lo cual, como ya mencioné, fue un impacto directo en el desempleo en América Latina. Siguiente, por favor. Bueno, el principal motor de este boom fue el rápido crecimiento económico de China, que generó una enorme demanda de materias primas como minerales, petróleo, soya y otros commodities. Esto provocó un superciclo de precios altos, lo cual dio como resultado que las exportaciones de América Latina crecieran fuertemente, impulsando el crecimiento económico promedio de la región por encima del 4 a 5% anual durante más de una década. Siguiente, por favor. Bueno, el principal motor de este boom fue el rápido crecimiento económico de China, que generó una enorme demanda de materias primas como minerales, petróleo, soya y otros commodities. Esto provocó un superciclo de precios altos, lo cual dio como resultado que las exportaciones de América Latina crecieran fuertemente, impulsando el crecimiento económico promedio de la región por encima del 4 a 5% anual durante más de una década.
Siguiente, por favor. Bueno, este crecimiento, como ya mencioné, tuvo un impacto directo y positivo en el mercado laboral. La tasa de desempleo urbano en América Latina bajó alrededor del 9 a 6,1% hacia 2014, alcanzando mínimos históricos en varios países. Luego, otros países exportadores de commodities, como pueden ser Chile, Perú, Colombia o Brasil, vieron una fuerte creación de empleo, especialmente en la minería, en petróleo, agricultura y sectores relacionados como construcción y servicios. Esto no solamente redujo el desempleo abierto, sino que también mejoró los ingresos laborales de millones de personas. Siguiente, por favor. Ahora, estos beneficios no se limitaron solo al empleo. La pobreza en la región se redujo drásticamente, pasando de niveles cercanos al 45% a alrededor del 28% en 2014. Esto permitió la expansión de una nueva clase media. Además, los gobiernos aprovecharon los mayores ingresos fiscales para implementar programas de transferencia monetaria, como pueden ser Bolsa Familia en Brasil, Juntos en Perú y Oportunidades en México. Estos programas condicionaron el apoyo en la salud y educación, ayudando a romper ciclos de pobreza. Siguiente, por favor. Ahora, como conclusión de este periodo, tenemos que el boom de los commodities entre 2000 y 2014 representó un avance importante en la reducción del desempleo y en la estabilidad social de América Latina. Sin embargo, también dejó una gran vulnerabilidad, la fuerte dependencia de los precios internacionales de las materias primas. Cuando el ciclo terminó, muchos de estos avances se ralentizaron, recordándonos la necesidad de diversificar nuestras economías. Buenas tardes, profesor. Yo soy Julio Melqui y voy a continuar con la exposición. Hablaré sobre Ya. la pandemia y la crisis de productividad. Siguiente diapositiva, por favor. Pues el contexto previo a la pandemia abarca el periodo de 2015 hasta 2019. Entre el año 2015 y 2019, América Latina ya vivía una crisis silenciosa de productividad. La productividad total de los factores, la PTF, cayó a un ritmo total del menos 1,9% anual, el peor desempeño de todas las regiones en desarrollo, incluyendo África subsahariana y Asia. Mientras tanto, la brecha con los países de la ODEC, la ODEC es una organización internacional, es una organización que abarca muchos países, ¿no? Y que comparten políticas económicas, que, porque ellos sí crecieron en productividad en ese mismo quinquenio. Esto significa que llegamos a la pandemia con una economía débil, poco eficiente y con baja capacidad para generar empleos de calidad. Como se puede revisar en el gráfico, este gráfico muestra que, por ejemplo, desde el año 1999 y 2022, América Latina crecía a un ritmo relativamente similar a la OCDE en promedio. Y como se puede ver al gráfico, entre 2019 y 2020 se podría decir una caída en su PBI debido a la aparición de la pandemia, ¿verdad? Siguiente diapositiva, por favor. Ok. El impacto de la pandemia, aproximadamente entre los años 2020 y 2021. Con la llegada del COVID-19, la situación empeoró entre estos 2 años. La PTF regional siguió negativo, con una contracción promedio anual del menos 1,2%. La productividad laboral por hora trabajada prácticamente se estancó en esas 2 décadas. En el año 2000 era del 20,2 dólares PPP, producción por PD, y en 2022 apenas llegó a el 22,1 dólares. Para que se den una idea, en la región de Rusia, Asia Central y Europa del sudeste pasó de 20,5 a 32,6 dólares en el mismo periodo. Además, la deuda pública se disparó en 2020 hasta alcanzar un máximo histórico del 80,7% del PIB regional, limitando la capacidad de los gobiernos para invertir en reactivación productiva. Acá está el gráfico de la deuda del gobierno como porcentaje de PBI, comparando el promedio de la América Latina y de la OCDE.
Acá se puede ver que acá prácticamente tenían una misma cantidad de deuda que variaba solo en ciertos años, como desde el 96 hasta el 2001 aproximadamente. El OCDE tenía una deuda mayor, luego el promedio de América Latina era mayor, luego el OCDE superó la deuda y como se puede ver entre los años 2020 y 2021 ambos aumentaron su deuda hasta el mismo extremo. Siguiente, por favor. La relación productividad y desempleo. ¿Cómo se conecta esto con el desempleo? En el informe de la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, muestra dos correlaciones contundentes. Primero, a menor productividad laboral, mayor proporción de jóvenes que ni trabajan ni estudian, son los llamados ninis. Segundo, a mayor informalidad juvenil, menor productividad laboral. Por ejemplo, se puede ver en Guatemala, que tiene que tiene la productividad más baja de la región, también tiene la tasa más alta de jóvenes en el empleo informal. Es decir, una economía con baja productividad no genera suficientes empleos formales de valor agregado y eso expulsa a los jóvenes hacia la informalidad o la inactividad. Acá también se puede ver, como se mencionaba, a Guatemala, también está Perú, y en el caso del extremo que está Uruguay, tiene una alta productividad laboral por hora trabajada y tiene una tasa de informalidad menor que todos los demás países. Siguiente, por favor. La recuperación incompleta abarca del año 2022 hasta 2023. Para 2022, algunas economías latinoamericanas mostraron signos de recuperación en productividad. Por ejemplo, está Ecuador, México, Uruguay, Argentina y Venezuela. Tuvieron crecimiento positivo de la PTF en ese año. Sin embargo, la productividad por hora trabajada en la región sigue siendo 3 veces menor que el de la OCDE, $22 frente a $66 por hora. En resumen, salimos de la pandemia con una herida abierta en la productividad, lo que limita la creación de empleo decente y perpetúa el desempleo estructural. Ahí acaba mi informe, profesor. Gracias. Ya, yo voy a continuar con el futuro, la gig economy y la IA. En la parte de la gig economy, esto está denominada como la nueva informalidad digital. Plataformas como Rappi o Uber son la nueva válvula de escape contra todo este desempleo que está en la actualidad. Esto reduce el desempleo visible y camufla el subempleo, que es un gran problema actualmente. Después tenemos la IA, que es una herramienta que casi todos hemos usado y que amenaza con reemplazar todo prácticamente. Sus usos son la automatización de servicios y tareas cognitivas. Y esto ocasiona un riesgo alto para empleos rutinarios, por ende exige una rápida adaptación tecnológica. Siguiente, por favor. Y bueno, tenemos... retrocede. Ya, el verdadero reto y soluciones. Bueno, el principal problema en la TAM, la gente tiene que trabajar para sobrevivir por la alta informalidad. Y no es la falta de trabajo, es simplemente la falta de la baja productividad. Y algunas soluciones que muchos autores económicos han citado son la flexiseguridad, por decir, que tiene que ver con las leyes modernas que den derecho básico a las apps sin matar el modelo flexible que son el trabajo de empleo digital. Después tenemos la protección universal para darles salud y pensión desligadas de la planilla formal a estos trabajadores digitales. La reskilling and STEM, que es la ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, una educación basada en ello. Eso consiste en reentrenar a la fuerza laboral para la era digital. Y una frase, el éxito no es solo crear empleo, es elevar la productividad de cada trabajador. Siguiente. Siguiente. Y como último, conclusiones de toda la exposición, tenemos la falla histórica en el sector formal. A pesar de cambiar el modelo económico durante 65 años prácticamente, la industria formal nunca logró crecer lo suficiente para dar empleo a toda la población. La trampa del indicador. La cifra del desempleo es engañosa. El verdadero síntoma de nuestro fracaso económico regional siempre ha sido la informalidad crónica. Calidad antes que cantidad. Frente a todas las IAs, apps de reparto, el objetivo ya no es solo crear puestos de trabajo, sino generar empleos de alta productividad y valor agregado. El salto necesario que necesitamos ahora, sin una verdadera transformación tecnológica e industrial, el desarrollo económico seguirá estancado. Ya. Bien. Muchas gracias. A ver, aplauso para sus compañeros.
Muy bien, muy bien. Ya, ya. Ahora lo que está faltando es el informe del el uso de la Eso, inteligencia artificial. sí, sí. Bueno, el informe lo tenemos en escrito, sin embargo lo podemos comentar. En mi caso, yo usé la IA Grok. Bueno, a la hora de sacar la información empecé con un mensaje dándole un poco de contexto, tipo soy estudiante de la uni, estoy en tal ciclo, en tal curso, etcétera, ¿no? Viendo la información sobre el tema de exposición que nos ha tocado. En un principio, la IA me dio información muy general y extensa y sin anexar ninguna fuente de información de dónde sacó todo este texto, ¿no? Y luego seguí, para evitar esto, le di una petición más específica sobre lo que quiero llegar exactamente, lo cual terminó dándome una estructura clara de lo que yo quería para el trabajo. Bueno, por lo que yo puedo concluir que esta IA comprendió mejor lo que quería a la hora de ser bien específico con mi petición y además me dio las fuentes de la información que usó para elaborar el resumen, por lo que yo considero que se desempeñó de manera correcta. Sin embargo, como con toda IA, siempre es importante revisar toda la información que nos da, ¿no? Porque está sujeto a un error. En mi caso, eh, en mi caso, ¿cómo se llama? Yo utilicé la IA de ChatGPT Plus, o sea, no la gratuita, la Plus. En mi caso fue el prompt, le di básicamente lo mismo, que un contexto aproximado de lo que quería, de la información que necesitaba y de más o menos el curso y la rigurosidad, por decirlo así, de la información que quería. O sea, detallado, pero tampoco que se redundara. La información que me dio fue extensa, aunque se separaba un poquito, o sea, se iba por ramas, por decirlo así. Le daba un prompt de una cosa y se iba de vez en cuando tal vez por una. Pero sí me da la información detallada. En todo caso, nomás los problemas que vi era que de vez en cuando daba una que otra fuente que realmente no era como que verídica, sino que se lo inventaba. Pero de ahí realmente no me tenía que, igual como dice mi compañero, que como con todas las IAs, verificar de que las fuentes que ven son verdaderas y en todo caso hacerle como que un filtro para obtener la información que realmente quería. Bueno, en mi caso, yo usé Perplexity. Bueno, la IA en sí es para usar más que todo información. Y lo que me dio, o sea, o sea, te dan demasiadas fuentes. Primero le pedí contexto, bueno, le di contexto, le dije lo que quería, dije que sea detallado, pero obviamente no mucho, y que la información que me dé sea clara. Al inicio sí me dio como que una información, o sea, consistente, y obviamente le dije que no use la fuente de Wikipedia, porque es una fuente que se puede cambiar. Ya me dio una información que era un poco corta, le dije que se extenga un poco más y que sus datos sean más específicos y ya me dio una información más precisa, me dio. Ya con eso pude armar más que todo la estructura. Eso, bueno, yo en mi caso usé la IA de Claude y el prompt que le di fue simplemente le pedí que me diera información ordenada sobre el tema que eran las crisis de la deuda y la vida perdida. Le dije que se enfocara más en cómo afectó al desempleo, al empleo y la informalidad. Con lo que le pedí, la IA me brindó una explicación general del tema. Luego yo le fui ajustando a lo que yo quería consultarle más o menos de la información, o sea, no que solo se centrara en la crisis económica. Bueno, a partir de ese prompt, primero el Cloud desarrolló una primera respuesta que era amplia, sí, sobre la crisis de la deuda, pero también, o sea, la información era muy general y se enfocaba más en el contexto económico que también el desempleo. Por eso luego le precisé esto, la consulta pidiendo que relacionara mejor la crisis con el empleo formal, el subempleo, la informalidad y la precarización laboral. Y después de esa corrección, ahí sí la IA recién organizó el contenido en una estructura más útil para mi parte de la exposición. Esto separando bien lo que eran las causas, las consecuencias y el impacto en el empleo formal y el crecimiento familiar.
Bueno, sí, yo soy mi rey siguiendo con mi parte, que fue la parte de reformas estructurales y apertura universitaria. Yo usé lo que es la IA Copilot. Esta IA, bueno, al igual que mis compañeros, primero le di las especificaciones de lo que es mi tema y todo el tema en general, que haga un resumen, que me lo explique. Y en base a esto, Copilot me lo dio todo de manera muy ordenada y también era fácil poder sacar información. También con el tema de las imágenes, me dio imágenes muy específicas que incluso resumían un poco, mostraban lo que prácticamente estoy diciendo. Con el tema de las desventajas, yo diría que a veces me daba mucha información o información que no era útil. Entonces tenía como que ver qué es lo que realmente me servía y qué no para poder poner un like. Eso es todo. Hola, profesor, soy Malky y yo utilicé la IA de DeepSeek para lograr mi parte de pandemia que hice de productividad. Inicié como la mayoría, le pedí así simplemente con prompts que me ayude a resolver mi tema, dándole contexto de que mis otros compañeros harán otras partes para que no, no me meta en eso, no se meta en esas cosas. Y pues me dio una versión primero usaba datos intervalos, no especificaba un valor exacto en un año específico, no decía cosas decía muy cosas generales. Luego de ver esa versión, decidí, por ejemplo, pedirle posibles fuentes de información para yo mismo buscarlas después de conseguir esas fuentes, una fuente de información, se lo volví a pasar a DeepSeek y de ahí de vuelta le pasé el mío prompt. Ahora fue más específico, usaba los datos que estaban en la fuente y fue como más detallado ya que pude también contrastar yo con el documento original y fue más fácil acabar. Extrajo bien los datos DeepSeek y me indicó las páginas y no se llegó a inventar casi nada. Para finalizar, en mi caso usé la IA de Gemini Pro. Primeramente le indiqué un pequeño contexto, las indicaciones de lo que debía hacer para desarrollar las ideas. Una principal ventaja que vi es de que sí tiene acceso a toda ¿cómo se llama? La biblioteca de Google, pero esto a su vez fue una desventaja porque asumía algunas informaciones de algunos autores como si fueran unos hechos absolutos y cuando realmente eran propuestas, opiniones respecto a diferentes temas. Y ahí tuve que buscar propiamente y ajustar la información de dichas fuentes de los autores y para así, ¿cómo se dice eso? Modificarla en el trabajo. Muy bien, ya. A ver, vamos a ponerle sus notas. Ya, a ver, pónganme la relación de los participantes. Ahí está, profesor. A ver. Ya. Han sido 2, 4, 6, 7, ¿no? Así es. Ya. A ver, Benavides. Presente, profesor. Ya. Guaguazonco. Presente, profesor. Ya. Malki.
Presente, profesor. Melqui Benítez. Presente, profesor. Ya. Roy Castro. Soto. Presente, profe. Sotomaita. Profe, ¿me llamó? ¿Royf Castro? Sí. Roy Ah, no lo escuché. Sotomaita. Royf presente. Sun Cerdán. Presente. Ya. Y Vargas Sales. Presente. Ya. Profesor, Bien, ha estado bastante bien disculpe, organizada la exposición. Todos tienen la nota de 19. ¿Ya? Aplauso para sus compañeros. Ya, muy bien. Bien. Bueno, avanzaremos un poco porque ya estamos casi por la hora, ¿ya? Bueno, acá tenemos dos esquemas de ver la evolución como porcentaje del PBI per cápita de un determinado año, ¿no? Aquí en el año 1900, por ejemplo, el PBI en Estados Unidos estaba en 100%. Y sobre esa base se han puesto los otros PBIs. Y si esto es 100%, en el último año tenemos 7,58. O sea, en 110 años, lo que ha crecido el PBI real per cápita, ¿no? Aquí tenemos la información, pero a la inversa. El 100% en el año 2010, 100%, y hacia abajo disminuye, y en el año 1900 es 13% del PIB per cápita, ¿no? Bueno, sobre este tipo de evoluciones hace un ejercicio el autor, ¿no? Ya, los niveles de renta en el mundo, ¿no? Bueno, aquí, esto es básicamente para mostrar que buena parte de la población del globo, más del 50%, todavía vive en estado de pobreza, ¿no? Y aquí están los países, ¿no?, que están en peor situación, digamos, ¿no? Afganistán, que ya saben, Afganistán ha estado en una guerra pues con Estados Unidos de tiempo, ¿no? Níger y el resto son países africanos. La República Centroafricana, la República del Congo, Zimbabue, Madagascar y Somalia. Bien, esto ya lo dejamos. A ver, es 1:38, ¿no? Bueno, vamos a avanzar un poco esto. La tasa de crecimiento, la regla del 70, ¿eh? Bueno, existe una regla sacada de la realidad, extraída de la realidad, en que la tasa de crecimiento de esa variable, si 70 se divide entre esa tasa de crecimiento de la variable, ese cociente va a dar los años para que esa variable se duplique, ¿no?
Entonces, por ejemplo, si la tasa de crecimiento del PBI per cápita es 1%, dividimos 70 entre 1 y nos va a dar la cantidad de años para que el PBI se duplique, ¿no? Aquí tenemos otro caso donde la tasa de crecimiento es de 2% y si lo dividimos 70 entre 2%, nos va a dar 35, que son los años para que ese PBI se duplique, ¿no? Bien, entonces vamos a ver acá, vamos a repasar a sus compañeros. ¿Esto está? A ver, nos quedamos por acá. Flores Zorría. No está. Gómez. Sí, profesor. Ya, a ver, Gómez. Mira, aquí decimos nosotros que si 70 lo dividimos por su tasa de crecimiento que es de 2%, al dividirlo nos va a dar la cantidad de años en que el PBI se duplica una vez, ¿no es cierto? Ya. Pero ¿qué pasa cuando son 3 periodos de 35 años? En 3 periodos, si en un periodo de 35 se duplica una vez, en 3 periodos se duplicará 3 veces, ¿no es cierto? Entonces, una forma práctica, digamos, para hacer los ejercicios es como se duplica 3 veces, lo ponemos como 2 al cubo, ¿no? Y 2 al cubo es 8 veces, ¿cierto? Se duplica 2 al cubo, es decir, 8 veces en 3 periodos de 35 años, ¿no? Bien, entonces esa es la forma en la que vamos a trabajar algunas cosas, ¿no? Ya, acá en el PBI de Estados Unidos crece a una tasa de 1.87 de 1899 a 2008, 110 años, ¿no? Y su PBI pasa de 4.051 a 31.178. Y para el Perú se ha tomado 103 años, que es la única, digamos, no podemos tener acceso a los otros años, entonces hemos tenido que trabajar con 103 años. ¿Y a qué tasa crece en ese periodo? A 1.78, ¿no? Y crece su PBI de 2.778 a 17.170, ¿no? Entonces vamos a ver acá, una de las cosas que necesitamos para trabajar es la tasa de crecimiento del PBI, ¿no? Entonces aquí lo que quiero es que tú esta fórmula la apliques para ver si te da lo mismo, ¿ya? Acá arriba se coloca el PBI inicial, 31.178, final diré, y el inicial viene abajo 4.051, el PBI final y el PBI inicial, PBI final y PBI inicial. Se divide y tiene un exponente fraccionario de 1 sobre 100, que son los años, 1 entre el número de años, 1 sobre 110, ¿no? Se resuelve esta potenciación, se le resta 1 y se le multiplica se expresa en porcentaje, ¿no? A ver, hay algo si te da lo mismo.
Sí, profesor, justamente me da ese valor. Ya. ¿Qué decimales hay después del 7? 2, 5, 4, 2, 5, Ya. 6, 4. Excelente, muy bien. Entonces aquí está ya la explicación. Pues no, el PBI per cápita de Estados Unidos creció a la tasa de, que hemos hallado, 1.87% de 1899 a 2008, ¿no? Y era 4.051 y en el 2008 llega a 31.178 en un periodo de 110 años, ¿no? Entonces aquí estamos trabajando con las tasas que hemos encontrado en la estadística, ¿no? Bien, y este es el, el que ha intervenido. ¿Cómo te apellidas el que ha intervenido ahorita? Gómez Acuña, profesor. Gómez, ¿no? Ya, Gómez está acá ya. A ver, el otro. Es Huerta. Huerta, No, profesor, creo que se está confundiendo. Hay dos Gómez, creo, profesor, en esta clase. ¿O no? ¿Solamente hay un Gómez, profesor? Sí, no, perdón. ¿como nombres? Hay No, profesor, Huerta. solamente hay un Gómez, no, profesor, en esta clase, ¿no? Ah, ya, Gómez. Sí. Sí, sí, No, el pero, otro Gómez no. ya. Ah, ya. Está Es bien, profesor, Gómez gracias. Acuña. Gómez Acuña, Ya. ¿no es cierto? Sí, sí. Ya, pe. Huerta, Sí, presente, profesor. ya. A ver, tú comprueba la primera de Corea del Sur. Sí, no, espere. 19, 164. Profesor, Sí, eh, me sale 5, 4, 5, 3. Me sale. Supongo que lo redondeó claro, a claro. 5, 5, a 4. 5. Muy bien, muy bien. Ya. Y eres Huerta, ¿no es cierto? Sí, Ya. A ver, Huertas. Huertas. ¿No está Huertas? Ya se fue. Lorenzo. Malqui. Sí, profesor. Malqui. Melqui Benítez. Sí, ¿Hay el de abajo? claro. Comprueba Ah, el de Perú.
el de Perú. Ahorita. ¿Ya? Profesor, lo que tengo que calcular solo es dentro del paréntesis, porque el porcentaje está fuera nomás, ¿no? Claro, es por 100, ¿ah? Por 100. Entonces Es por 100, todo por 100. me sale 1.276. Ya, Sale, 1.276, sí. ¿no? Ya. A ver, vamos a chequearlo, ¿ya? Parece que a mí también me sale 1.27. Entonces debería ser 1.3, ¿no es cierto? Se rodea así. Este debería ser 1.3. 1.3 es este. 1.3. Ya, 27, 51, 53, 88, 53. Ya, está bien, perfecto. Ya, listo. Bueno, vamos a pasar lista. A ver, Aguilar, Sí, profesor, presente. ya. Altamirano, Presente. Benavides, Presente. Campos, Capcha, Colonia, Colonia presente, profesor. ya. Contreras, Cruz Apaza, Presente, profesor. Dionisio, Flores, Gómez Acuña, Presente, profesor. Gómez Félix, Gutiérrez, Huaguazonco, Presente, profesor. Huerta, Presente, profesor. Huertas, Lorenzo, Magariño, Presente, profesor. Malqui Benítez, Presente, profesor. Malqui Casimiro, Presente, profesor. Mamani, Presente, profesor. Marquina, Montes, Presente, profesor. Navarro, Pérez, Puertas, Quispe, Presente, profesor.
Ramírez, Presente. Reyes, Presente, profesor. Rimachi, Presente, profesor. Rodríguez, Presente, profesor. Roif, Sánchez, Presente. Solís, Presente. Soto, Presente. Zum, Presente. Taco, Presente, profesor. Vargas, Presente, profesor. Vilela, Zamudio, ya no hay más. Profesor, Ujú. disculpe, mi compañero Roif sí estuvo, solo que tuvo problemas de conexión y parece que le estaba ¿Quién, botando de quién? la reunión. Roif, ¿Quién? Meyer. Ah, Roif, Meyer. Roif, ¿no? Sí, incluso expuso, pero estaba teniendo problemas de conexión después. Ya. Listo. Bueno, entonces nos vemos ya la próxima semana con el nuevo presidente o presidenta. Hasta el día martes. Profe, una preguntita, ¿sí me iba a anotar, profesor? ¿Cómo? Profe, sí me iba a anotar, por si acaso, en la lista de asistencia. Aguilar.